Voy a la letra en la mañana de hoy del Salmo número 37 y verso 25 que dice: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese pasaje bíblico en la traducción del lenguaje actual nos dice de la siguiente manera: Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Qué hermoso pasaje bíblico tenemos la oportunidad de compartir en la mañana de hoy. Y sé que es un pasaje bíblico que todos o la mayoría de nosotros en algún momento dado hemos leído o hemos escuchado. Para aquellos que servimos al Señor, creo que hemos escuchado muchas veces a algún predicador citar el verso bíblico, o alguien lo tiene como su verso bíblico favorito, e inclusive nosotros en nuestro carácter personal lo hemos abrazado como una promesa de Dios para nuestra vida, de que Dios suple y suplirá cada una, no solamente de nuestras necesidades, sino de las necesidades de los nuestros, de nuestros allegados. Cuando miramos el Salmo 37, que es un salmo de David, para poder entenderlo de una manera más sencilla, el capítulo completo sin entrar en detalles en él, hay dos personajes principales en este capítulo número 37. Está el impío y está el justo. Cuando miramos la descripción del salmista de lo que es el impío, es aquel que vive en pecado, aquel que vive lejos de Dios. Sin embargo, el justo es aquel que vive su vida tratando de honrar a Dios en todo lo que hace. Digo tratando de honrar a Dios porque independientemente del caso de que sirvamos a Dios, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestros momentos difíciles, y para poder alcanzar esa perfección que Dios tiene reservada para nosotros, porque la Biblia dice que llegaremos en un momento dado a alcanzar la perfección, tenemos que esforzarnos día a día para agradar al Señor, para vivir conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, y para permitirle a Dios, que es una de las partes más complicadas, que Él haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. ¿Por qué digo complicada? Porque en muchas ocasiones lo que Dios quiere hacer en nuestra vida conlleva que nosotros tengamos que despegarnos, abandonar ciertas cosas para permitirle a Él que Él haga su voluntad. Sin embargo, siempre he dicho que nunca nada de lo que nosotros dejemos o perdamos, como a veces pensamos que es lo que hemos hecho, hemos perdido algo, pero siempre he dicho que nunca nada de lo que dejemos o perdamos para hacer la voluntad de Dios será pérdida, nunca, porque siempre Dios dará algo mucho más valioso de lo que nosotros hayamos perdido o hayamos cedido con tal de agradar al Señor. El Salmo 37 tiene una peculiaridad porque a lo largo del escrito daría la impresión de que la vida del impío, de ese que vive alejado, apartado de Dios, haciendo lo malo delante de la presencia del Señor, violentando las leyes y las normas que Dios ha establecido. Y recalco que nosotros como creyentes seguiremos pensando, creyendo y afirmando hasta el día que el Señor levante su iglesia, que independientemente del caso de que el mundo, la sociedad, llame correcto a ciertas cosas, si Dios las ha llamado pecado, si son desagradables delante de la presencia del Señor, nosotros seguimos dejándonos regir por el manual de instrucciones que Dios nos dejó, que es su palabra, la Biblia, el libro sagrado. Y hay veces donde da la impresión que aquellos que no sirven al Señor, que viven haciendo lo malo, parece que la vida de ellos les va mejor. Sin embargo, en el Salmo 37 David nos está exhortando: aunque parezca injusta la vida que vivimos, aunque parezca injusta la situación que podamos enfrentar, David nos está invitando a confiar en el Señor. David nos está invitando a través del Salmo 37 a que no perdamos el enfoque, el punto de vista que tú y yo debemos tener, que es mantener nuestra mirada puesta
en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. El único que conoce el futuro, el único que sabe todas las cosas, es Dios. Tú y yo nunca sabemos cuándo nos vamos a enfrentar a una necesidad, sea cual sea. Pero hay algo que sí debemos recordar siempre, y es que Dios siempre cuidará de nosotros. Él estará pendiente de nosotros. Fíjate que hay un momento donde el Señor, la Biblia dice que nos llama y dice: mío eres tú. Así que si somos de Él, si somos suyos, quiere decir que tú y yo no estamos solos. Fíjate que cuando miramos el capítulo 37 que hemos considerado en la mañana de hoy, encontramos a David en varias ocasiones, de manera textual, invitándonos a confiar en Dios, a esperar en Él. El verso número 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El verso número 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. El verso número 7 dice: guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Fíjate que en medio de esa exhortación del salmista, donde nos está invitando a confiar en el Señor, donde nos está invitando a recordar que somos de Él, que somos su creación, que hemos sido hechos y creados por su mano, el verso número 4, el salmista nos está diciendo que nos deleitemos en el Señor, que nos gocemos en Él, que nos alegremos en Él, y eso trae recompensa. Deleitarse en el Señor trae recompensa. Gozarse en el Señor trae recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que el escritor bíblico dice que cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Fíjate que en esta mañana Dios nos está llamando a deleitarnos con sus cosas. Qué hermoso es gozarse en la presencia del Señor. Qué hermoso es poder disfrutar esos momentos que tenemos de intimidad con el Señor. Qué hermoso cuando el Señor nos habla a través de su palabra, a través de un cántico, a través de alguna reflexión, a través de la naturaleza. Y el salmista nos está invitando a que nos deleitemos cuando podemos tener esa comunión con el Señor. El salmista nos está invitando a que nos deleitemos cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos algo agradable para Dios. Y al hacer algo agradable para Dios, sabemos que Dios se sentirá contento, que Dios se sentirá orgulloso de nosotros. Como cuando un padre reconoce el esfuerzo de su hijo, cuando un padre reconoce que en medio de situaciones difíciles su hijo ha logrado mantenerse. Y Dios está dispuesto a premiarte a ti y a mí si nosotros nos mantenemos fieles, firmes, haciendo su voluntad. Dios quiere que nos deleitemos en Él, que nos gocemos en Él, que nos gocemos en su palabra, que hagamos nuestro, no solamente de oído porque alguien lo diga y lo escuchemos, o no solamente porque lo hayamos leído. Dios quiere que nosotros hagamos nuestro la palabra que el salmista decía, porque tú y yo debemos gozarnos con la palabra del Señor. Y el salmista decía en el Salmo 23: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vamos a disfrutarnos la palabra, cuando la palabra nos trae ese refrigerio, cuando la palabra nos trae esa pasadita de mano, como por decirlo así, esa caricia. Pero vamos también a deleitarnos en la palabra cuando Dios, en su amor y su misericordia, nos confronta a través de su palabra, nos hace detenernos a través de su palabra para que analicemos cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor, porque eso también debe producir gozo, eso también debe producir alegría. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos confronta a través de su palabra y nos sacude, por decirlo así, es porque todavía
Dios está interesado en nosotros y Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él para que podamos estar un día en su presencia. Debemos deleitarnos con la abundancia de la gloria de Dios. Fíjate que cuando tú vas al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 66 del libro del profeta Isaías, y vas al verso número 11, ahí está el profeta diciendo las siguientes palabras. La traducción del lenguaje actual, el profeta lo presentaba de esta manera: así como Jerusalén, como una madre, les dará un alimento delicioso y los dejará satisfechos, yo soy el único Dios. Yo haré que la paz y la riqueza de las naciones lleguen hasta Jerusalén como un río desbordado. La versión que conocemos, que es la versión Reina Valera 1960, nos lo presenta de la siguiente manera: alegraos, oh Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis con ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esto lo que quiere decir es que aun cuando hayan llegado los momentos difíciles, Israel los vivió en un sinnúmero de ocasiones. Tú y yo como iglesia y como pueblo de Dios vivimos situaciones inesperadas, pero son esos los momentos donde el Señor nos está diciendo: tú eres mío, tú eres mía. No te he abandonado, no te he dejado solo, no te he dejado sola. Te tengo tomado de mi mano derecha. Confía en mí, espera en mí. El impío no tiene esa esperanza. El que no sirve a Dios no tiene esa esperanza. No puede esperar en el Señor, no puede confiar en Dios porque no conoce lo que es eso. Porque para conocer lo que es esperar, y a la gente no le gusta esperar, para conocer eso que el Señor nos está invitando a hacer, a confiar en Él. Yo no confío en alguien que yo no conozco. Yo no me desbordo ¿cómo pudiéramos decirlo? Me tiro en los brazos de alguien que yo no conozca. ¿Cómo vamos a confiar si no conocemos a esa persona? Así que yo necesito confiar en Dios. Pero para confiar en Dios necesito conocerlo. Para esperar en Él yo necesito conocerlo. Por eso es que el salmista, en medio del consejo de decir confía en Él, espera en Él, está diciendo: no te irrites por lo que hacen los malos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te irrites por aquel que prospera en su camino aún haciendo lo malo. No te exasperes, no te molestes por el hombre que hace mal, que la Biblia dice inclusive que hay gente que se acuesta en la noche pensando el mal que harán en la mañana. Que no te irrites por hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malos tienen su recompensa. Pero de la misma manera en que los malos tienen su recompensa, los justos tienen la suya. Y Dios te está diciendo: Dios cuida de sus hijos. Yo fui joven, envejecí, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios cuida de sus hijos. ¿Dónde fue el cuidado más grande de Dios para sus hijos? En la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Su sangre derramada para perdonarnos. Y aquel día se selló el pacto de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido sellados a Dios, pegados a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, a través de la sangre maravillosa del Cordero. Porque ahí Dios nos demostró que Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que recordar que ese no he visto justo desamparado significa que Dios no nos va a desamparar, no nos va a abandonar. Si Dios mismo, aún viendo cómo estaba su Hijo en la cruz del Calvario, aun cuando Jesús se sintió solo, allí estaba el Padre. Claro, la Biblia dice que en un momento dado Jesús sintió como que el Padre lo había abandonado, porque en ese momento Jesús estaba cargando todo el peso del pecado de la humanidad, y el pecado separa al hombre de Dios. Sin embargo, en su misericordia,
allí se mantenía Dios. Porque tú y yo debemos tener la certeza de que Él nunca nos va a abandonar. Él siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y el consejo o el recordatorio de Dios para la vida tuya y la vida mía en la mañana de hoy es que Dios nunca desampara a los suyos. Que Dios nunca desampara a sus santos. Y ese no he visto justo desamparado es una afirmación que el salmista está haciendo basado en su experiencia personal. En mi juventud no me abandonó. En mi vejez no me abandonó. Y ya cuando yo no esté presente, mi descendencia, los que vengan detrás de mí, no serán abandonados, porque de la misma manera en que Él tuvo cuidado de mí, también tendrá cuidado de ellos. En la mañana de hoy, creo que podemos hacernos tú y yo esta pregunta: ¿cómo no vamos a deleitarnos en el Señor? Si con todo lo que Él ha hecho por nosotros, hay motivos suficientes para encomendar en las manos de Dios nuestro camino, para confiarle nuestra vida, para confiarle nuestra vida, para confiarle nuestro trabajo, para confiarle nuestras posesiones materiales y dejar que Dios sea el que tenga el control y dirija nuestra vida. En esta mañana, Dios nos está invitando a que confiemos en Él, a que esperemos en Él, sin olvidar que Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Lindo día, bendiciones en el Señor.